Nosotros no creemos tampoco viable el cierre del Congreso bajo ningún concepto, pero tampoco en la vacancia presidencial, tampoco en que se vayan todos y nuevas elecciones para seguir provocando, tras lo que pasamos ya con la emergencia sanitaria, volver otra vuelta a esta situación. No. Y ahora estamos enlazados vía Zoom con el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez. Roberto, buenos días. Tienes que activar tu audio. Ahora sí. Muy buenos días, estimado Lucar. Quisiera empezar saludándote, pero también a Exitosa por sus 11 años de trabajo, siendo la voz de los que no tienen voz. Creo que el señor Higinio ha de estar tranquilo y contento porque su sueño y su legado llega a todos los rincones del Perú. De allí que reitero mi saludo y felicitaciones a Exitosa por ese esfuerzo y el aniversario de hoy. Roberto, te agradezco mucho y precisamente por esto, por este especie de legado que sentimos todos los que trabajamos acá, nos preocupa lo que está pasando. Es decir, hay en este momento dos ministerios clave, que son el de salud, donde estaban haciendo las cosas bien, donde por supuesto había muchas cosas que mejorar y de eso era absolutamente consciente el propio Hernando Ceballos, que lo dijo acá. Hay que recuperar el primer nivel de atención que está destruido, hay que rehabilitar la infraestructura, hay que contratar personal que nos falta, o sea, todo lo que había que hacer lo dijo, era absolutamente consciente y estaba peleando por eso, y lo sacan para poner un señor que vendía agua racimada hace unas semanas y cuya única virtud es su lealtad a Vladimir Cerrón. Y en el Ministerio de Energía y Minas, Roberto, es un ministerio clave, es de donde tendría que generarse los recursos que le pueden cambiar la vida a los peruanos. ¿Por qué esta decisión? ¿Por qué entregarle a Vladimir Cerrón dos ministerios tan importantes? ¿Por la vacancia? ¿Por tener los 44 votos que se necesitan para que no vaquen al presidente? ¿Por eso? Como bien en otras ocasiones he también opinado y reiterado, todos nuestros cargos respecto a también el impacto, como dice la opinión pública, los gremios también autorizados, los sectores diversos que tienen la tarea de fiscalizar, la tarea de informar, hace de que todos nuestros cargos estén continuamente en evaluación. En la coordinación que hemos tenido hace unos días a nivel convocado por el Premier, justamente cada ministro está informando esa situación, diríamos, de controversia para poder tomar no una decisión antojadiza, sino basada también en las evidencias. Pueden haber investigaciones en transcurso, pueden haber a veces solo rumores, a veces también algunas conductas que pueden tipificarse como anómalos en el ejercicio de nuestras acciones públicas y están en evaluación. Yo estoy seguro que va a primar en este trabajo que está conduciendo el Premier, que nos ha solicitado a cada ministro que tenga dificultades, que esté presentándose ya sea en asuntos éticos A o B o C, ha pedido un informe urgente y eso ha sido en las últimas horas antes de viajar a Cusco con la comitiva. Estoy seguro que en el transcurso del día sabremos también un poco precisar, como esa investigación que me tienen a mí, que es falso, dicen, ¿no? Una investigación de fraude administrativo, al cual yo digo que es absolutamente falso. Hay una investigación y como corresponde, colaboramos con la investigación, ya hemos declarado a la Fiscalía y estamos seguros que la verdad siempre tiene que saberse, ¿no? Claro, pero precisamente para tratar de entender, es decir, el presidente dijo en algún momento que el señor Vladimir Cerrón no iba a ser ni portero del Palacio de Gobierno. Y resulta que ahora él es el que toma decisiones en dos ministerios que son clave, salud y minería. Y el problema es que está tomando decisiones con el mismo modelo de gestión que él ha tenido en el gobierno regional de Junín. Poner en los puestos clave a gente que su única virtud tenía que ser obedecerlo y no estar capacitados para la función. Y el resultado lo ves al final, que el gobierno regional de Junín es un gobierno regional más
caracterizado por la ineficiencia y atravesado por denuncias y procesos por corrupción. Entonces, estamos exponiendo, Roberto, seriamente dos sectores que, o sea, no podemos fallar en la lucha contra la pandemia y en la rehabilitación y reconstrucción prácticamente del sistema de salud, y no podemos fallar en relación a la minería. De ahí va a venir el dinero para resolver los problemas de los peruanos si no hacemos las cosas bien, y hacer las cosas bien requiere tener a las personas adecuadas. La política general de gobierno, estimado Lucar, y a todo el país, tienen a la vacunación universal como gran prioridad. Tiene la reactivación económica, una minería competitiva, responsable del medio ambiente como las grandes prioridades del país. Lo que ha hecho el señor presidente es escuchar propuestas de A, B, C, D, de todos los sectores, pero el que toma la decisión es el presidente de la República. Por lo tanto, en su atribución, también respecto a cómo viene presentándose esta situación, puede ser de afirmación, reafirmación o controversia, corresponderá también ahora que el Premier ha solicitado la información sobre la base ya de documentos y evidencias para tomar una decisión importante en medio de este desencuentro también tan total. Yo no quisiera pensar que también hay, o que se hable por allí, de un Congreso y una mesa directiva en la sombra que está buscando la confrontación y que quiere, a como dé lugar, vacar al presidente y tumbar el régimen democrático. No, de eso no hay duda. O sea, no hay duda que hay un sector de la política nacional que no se resigna a haber perdido las elecciones y que desde el primer día han estado conspirando, porque no tiene otro nombre, por la vacancia presidencial. Sin embargo, el problema es que depende de lo que el gobierno haga también, porque al final el gobierno termina, si es que hace las cosas mal, si nombra a las personas inadecuadas, si toma malas decisiones, al final el gobierno termina ayudando a sus enemigos. Ustedes le están haciendo un favor a los vacadores, poniendo a las personas equivocadas en ministerios que son decisivos. O sea, Roberto, ha puesto, o sea, poner a una persona cuyo único mérito ha sido ser abogada de la mamá del señor Cerrón, o sea, a dirigir el Ministerio de Energía y Minas, o sea, ¿cuál es el criterio ahí? O sea, ahí requiere personas con una amplia experiencia y mejor aún si es en minería o en el sector. O sea, va a haber cambios, o sea, podemos tener la esperanza que va a haber cambios en relación a estos temas o que por lo menos se están evaluando. La voz del pueblo, de las organizaciones y los líderes, con sensatez, yo creo que también está en este momento en escucha en el lado de Aníbal, nuestro premier, así como del presidente, porque la fiscalización, el control social es muy importante. Estoy seguro, Lucar, que primará también el sentido de fondo, ¿no? No la discriminación porque no me gusta cómo viste, cómo habla, o porque viene de la chacra para ser ministro, no, sino el ejercicio correcto también de lo que significa la garantía de tener una política de Estado con un equipo correcto. Estoy seguro que se está en evaluación permanente a todos los ministros, sensiblemente también lo que mencionas, pero primará la sensatez en un contexto donde en realidad ya deberíamos pasar a otra etapa y no estar en estos intríngulis de complot y de reunión a escondidas, en vez de estar reafirmando el equilibrio de poderes, la democracia, la gobernabilidad, la política propiamente para la reactivación del país. No, yo te doy razón porque depende cómo lo mire. Ipsos acaba de publicar una encuesta donde se resalta la mitad de la encuesta, ¿no? O sea, la popularidad del presidente ha batido récords de desaprobación. Según Ipsos, tiene 69% de desaprobación y solo 25% de aprobación. Mientras que la presidenta del Congreso tiene 62% de desaprobación, pero solo 21%, es decir, tiene menos desaprobación, pero también tiene menos aprobación que el presidente. Pero lo que no dice acá, y que es parte de la encuesta, es que el Congreso tiene más desaprobación que el propio presidente.
O sea, estamos frente a un presidente que ha perdido popularidad, porque eso es algo real, innegable, no es ninguna invención de los enemigos del presidente y los vacadores, pero también es cierto que la clase política en su conjunto, incluyendo al Congreso y a su presidente, están muy desprestigiados. Entonces ya tenemos que salir de esto y ocuparnos de la agenda nacional de los problemas de los peruanos. A ese razonamiento que he oído en diferentes medios, claro, entonces, si el Congreso tiene ese porcentaje tan mínimo de aprobación, de desaprobación, entonces la idea podría decir también, entonces, ¿por qué no lo vacamos? ¿Por qué no lo cerramos? Y nosotros, que somos respetuosos y democráticos, sabemos que el equilibrio de poderes es fundamental. El gobierno del presidente Pedro Castillo, ni el gabinete, jamás ha tenido una reunión a escondidas para ver cómo cerramos el Congreso, con razón o sin razón. Jamás. Por eso nosotros también somos categóricos en eso. Sí, si hay errores, se van a corregir. Si hay limitaciones, se tiene que mejorar. Pero jamás vamos a complotar contra el otro poder, porque el equilibrio de poderes es en este periodo de crisis de todo el sistema republicano, de todo el sistema del país, porque en realidad es una aguda crisis. Clase política con juicios de corrupción o en la cárcel. La clase élite empresarial con prisión preventiva por todos los nefastos hechos que conocemos en la época, por Odebrecht y otros. Es decir, hoy estamos en un periodo muy crítico. Yo no me imagino a don Fernando Belaúnde Terry reuniéndose a escondidas para procurar un golpe de Estado o a ver cómo vaca a otro presidente. Yo no lo imagino. Tampoco me imagino a Aya de la Torre haciendo reuniones a escondidas. Es por eso que hoy se tiene que dar una explicación al país y a la comunidad internacional por estas acciones que además lucran como si estuviéramos en otro país. En ningún programa estelar del domingo se ha hablado de esta realidad. ¿Qué fuera del país si no tuviéramos a Radio Exitosa, la voz de los que no tienen voz, para escuchar que este país está ocurriendo eso? Los medios concentrados han colado una mosca y se tragan un camello, en realidad en vez de informar lo que está ocurriendo hoy en el país. Eso no puede ser. Nosotros llamamos a la sensatez. Aquí no hay gobiernos perfectos ni congresos perfectos. Necesitamos dialogar, ponernos de acuerdo. Ya, pero ¿qué pasos? Ayer, a esta situación. Roberto, ayer Aníbal Torres Vázquez me dijo en la entrevista que tuvimos, que fue muy intensa por momentos, que iban a convocar a los líderes de las diferentes corrientes políticas. ¿Eso va a ocurrir? Porque esto es algo urgente. Él ha dicho que en las próximas horas, no sé si lo va a hacer hoy, mañana, le va a pedir a la presidenta del Congreso que cite al nuevo gabinete para el voto de investidura. Es decir, que la fecha la fije el Congreso. O sea, cítenos usted cuando usted quiera. Estamos listos para ir. Pero eso tendría que estar precedido de reuniones con los líderes de las diferentes corrientes políticas. ¿Eso cuándo va a ocurrir, Roberto? En estas horas se ha de estar presentando ya el documento formal, oficial, solicitando justamente esto que tú refieres y que ayer el Premier ha dicho. Concordar, en función a la agenda del Congreso, esta reunión formal, esta citación formal para el voto de investidura. Pero también es cierto que como política general de gobierno se sostendrá, como ha dicho el Premier, una reunión con todas las fuerzas políticas, los grupos parlamentarios, el movimiento social, y eso será célere en las siguientes horas, indistintamente a que creamos nosotros que queremos consensuar, pero te tiran tomates y piedras en la cara. Entonces, aquí necesitamos también sensatez. Llamamos a todos los colegas congresistas muy respetuosamente, porque apenas cuando se dijo aquí gabinete en la sombra, la Fiscalía ya intervino y ya empezó un proceso de investigación. Una pregunta, yo no quisiera pensar que hay un Congreso en la sombra también complotando para ver cómo infringe con el voto mayoritario. Ahora, pero Roberto, yo no quisiera creer que hay eso. Roberto, el presidente toma decisiones, como por ejemplo haber puesto al señor Valverde presidente del Consejo de Ministros y después
haber tenido que rectificar, poner a Aníbal Torres Vázquez, pero concederle 2 ministerios al señor Vladimir Cerrón. ¿Quién aconseja al presidente este tipo de decisiones? Porque algunos dicen lo que ocurre, y lo ha dicho incluso gente como Carlos Jaico, muy cercano por meses al presidente, lo que ocurre es que hay gente que del entorno presidencial que es el que aconseja al presidente. Y el presidente sigue aparentemente los consejos que en la mayor parte de los casos no son precisamente los más acertados, ¿no? ¿O no? Yo podría referirte que en asuntos de políticas de Estado, a nivel de las sesiones del presidente en el Consejo de Ministros, ese es el espacio natural donde vamos tomando las decisiones propiamente como PCM. Las prerrogativas bajo responsabilidad del presidente, evidentemente, tiene también su propio método. Nosotros aconsejamos, opinamos en espacios formales, una sesión de gabinete, una rendición sobre las tareas de nuestros sectores. Yo nunca he visto un gabinete en la sombra, es la verdad. Nuestras cosas y agendas del sector siempre se han tratado con transparencia, a veces incluso hasta con disonancia de opinión. Yo por eso reafirmo que así ha sido. Claro, pero por eso la pregunta es esta. Lúcar, Sí, lo que te digo es esto. Está claro que hay gente que quiere vacar al presidente y que para vacarlo necesitan 87 votos. Y que la manera de neutralizar esos 87 votos, como lo ha dicho, o sea, César Acuña ha sido muy, muy transparente. Ha dicho, no hay 87 votos para vacar al presidente. Y no hay por qué, porque el presidente tiene 44, por lo menos, a su lado. ¿La constitución del gabinete ha tenido que ver con esto o no? Porque parece más o menos obvio que sí. Es decir, si yo le doy 2 a Cerrón, garantizo que la gente Cerrón. Si le doy 1 a Somos Perú, 1 a la facción que simpatiza con el presidente de Acción Popular, 1 a Perú Democrático, o sea, tengo mis 44 votos. Pero podrían conseguirse de otra manera en todo caso. ¿Por qué no acercarse a más Acción Popular, Alianza para el Progreso y no necesitar depender de esa especie de chantaje de Vladimir Cerrón? Que si no me pones en el gabinete me paso al lado de Keiko. Digamos, porque eso es el chantaje, ¿no? Y te va. Así es. Lo que creo que está oyendo hoy a través de Exitosa y tu programa, estimado Lúcar, en todo el país, en nuestras regiones, nuestro pueblo escuchando, es que también si uno hace una seguidilla y un recuento de todos estos 7 meses, vas a tener una primacía de un Congreso que vota de manera irracional. Por ejemplo, solo por insistencia han hecho modificaciones constitucionales y tenemos un tribunal constitucional también que le dice a ellos que tienen la razón cuando el sentido común, la academia refiere que se están actuando de manera irregular. Entonces, ¿en qué contexto estamos? Aquí cualquier cosa sobre la primacía del voto se puede también regular. Ahora se acaba de eliminar por primera vez el voto para que el Congreso no tenga la atribución de dar voto de confianza. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Acaso ahora nuevamente se va a tener una segunda votación? ¿Se va a exonerar del plazo? Diremos que es inconstitucional, irá al Tribunal Constitucional y ellos dirán también que los otros tienen la razón. Por Dios, ¿a dónde vamos? El equilibrio de poderes es lo fundamental en estos momentos, Lucas. Entonces la gente también tiene que enterarse de que hay un sector que no quiere dialogar. Hay un sector que su razón subjetiva es vacar al gobierno, no interesa bajo qué formas. Entonces nada les parece y eso no es correcto. A 7 meses este gobierno ha mejorado muchas cosas. La vacunación es algo importante que hay que mantener como política indistintamente A, B o C quien lo dirija. Es una política de gobierno, una política de Estado y eso no va a cambiar. La reactivación económica. Mira nuestra gente, ayer estuve en Gamarra con todo el gremio textil. Vieras cómo hay de cada 10 locales en Gamarra, solo 4 están ocupados. Exitosa. Y sin embargo, seguimos regulando y normando a favor de empresas importadoras y no de nuestra industria nacional. Eso no puede ser. Una economía social de mercado tiene que ser en condiciones justas, en condiciones adecuadas para nuestros trabajadores. Hasta nuestros algodoneros en el norte y el país ya ni siquiera tienen
condiciones para poder seguir cosechando algodón cuando necesitamos incrementar la frontera agrícola. Eso significa capacidad también de empleo para todo el gremio de Gamarra, al cual el gobierno, como corresponde en función al protocolo de la OMC, está evaluando las salvaguardias temporales para intentar también proteger y reactivar, no solamente con esa medida, sino financiamiento, innovación tecnológica, segunda reforma agraria, toda la cadena de valor del algodón. En ese contexto, preferimos insultarnos, boicotearnos, y eso no puede ser. ¿Hay que corregir? Sí, Lúcar. Y nosotros agradecemos porque escuchamos, no solamente en la radio, en la tele, desde Exitosa, la voz de preocupación de nuestro pueblo. Nosotros reafirmamos que este gobierno sí está comprometido seriamente con mejorar el país. Seremos frontales contra la corrupción y todos empezamos, como decimos, con el ejemplo. Hay una denuncia de fraude administrativo al dirigente de mi partido y mi partido. Claro, es un conflicto de tu partido. Estamos allanándonos y estamos seguros que eso es falso, una intencionalidad política, pero correcto, que el sistema de justicia diga la verdad de las denuncias. En un contexto así estamos. Yo creo que tiene que primar, permíteme insistir en esto, Lúcar, la sensatez, el diálogo. Aquí no hay políticas perfectas. Debemos de reinventarnos también para que este bicentenario, a 7 meses de gobierno, por favor, también no aspiren a que se construya Roma, ¿no? Nadie en 7 meses ha logrado ni siquiera lo que se está pidiendo ahora a este gobierno, ¿no? Yo creo que ahora, corresponde la sensatez, el llamado a toda la fuerza social, el movimiento popular, porque sabremos defender. Ahora, es posible, existe, Roberto, la democracia. Roberto, existe la posibilidad de que el presidente le pida a la presidenta del Congreso, a la señora Alba, una reunión y sentarse el presidente de la República, o hacer lo que se ha propuesto, una convocatoria al Consejo de Estado, que es un espacio más amplio y que puede ser un espacio de encuentro. ¿Eso podría ocurrir, como lo ha pedido la presidenta de la Corte Suprema de Justicia? El presidente Pedro Castillo es una persona dialogante. De repente, lo que más, en medio de todas sus virtudes, y como cualquier ser humano, lo que más resalta es esa voluntad de diálogo. Mira, ni siquiera hemos hecho caso a los que dicen cómo se va a reunir con un fascista como Bolsonaro. Señores, es el presidente de Brasil. ¿Cómo se va a reunir con la derecha continental, con el presidente de Colombia? Señores, es el presidente de Colombia. Es el sistema de integración, la multilateralidad que nosotros creemos y confiamos. En ese sentido, el presidente estará plenamente de acuerdo en convocar a los que sea necesario, los espacios necesarios para reafirmar, primero, la reciprocidad y el respeto. Segundo, el equilibrio de poderes. Tercero, la sensatez que tenemos que ponernos de acuerdo en un consenso de políticas públicas para salir de este atolladero. Nosotros no creemos tampoco viable el cierre del Congreso bajo ningún concepto, pero tampoco en la vacancia presidencial, tampoco en que se vayan todos y nuevas elecciones para seguir provocando, tras lo que pasamos ya con la emergencia sanitaria, volver otra vuelta a esta situación. No, aquí necesitamos que se evalúe también en el Congreso las acciones de todos los congresistas y que en una investigación clara, democrática, le demos también seriedad y una salida política a esta situación. Abogamos y estamos seguros que el presidente estará plenamente convencido de ese diálogo. Y hoy día habrá, estimado Lúcar, una conferencia de prensa. El gobierno, el premier, el gabinete en pleno dará una conferencia de prensa hoy a mediodía para reafirmar su posición, su concepto y la forma como evaluamos hoy estas acciones también de algunos congresistas y algunos señores que no están en el Congreso, pero que se ve a ciencia cierta que tienen poder para influir, para complotar. Aquí no hay casualidades, aquí hay una intención clarísima de complotar contra la democracia en el país, y eso creo que todos los ciudadanos y las regiones no vamos a defender. Muchas gracias, Roberto, por atendernos, y vamos a estar atentos a la conferencia de prensa que, por lo que estás anunciando, será al mediodía.